miró su propia alma con un telescopio. Lo que parecía irregular se mostró que eran hermosas constelaciones. Y añadió los mundos ocultos dentro de esos mundos conciencia. Samuel Taylor Coleridge. Hola, gente del camino. Espero que estén muy bien. Y hoy vengo a hablar de alguien que toma el relevo de la teoría de la interpretación de los sueños de Freud. Alguien que fue en algún momento su protegido, pero que luego de una disputa intelectual provocaría su distanciamiento. Estoy hablando del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Hoy hablaré específicamente de su teoría de los sueños y de su obra, El Libro Rojo. Espero que disfruten el capítulo. El siglo XX abría un nuevo campo, el del psicoanálisis. Freud, durante todos esos años, gozó de mucha popularidad. Era invitado a seminarios, charlas, era una eminencia con respecto a tratar traumas. Recordemos que antes de él estos eventos traumáticos se trataban con la hipnosis para llegar a la catarsis, por lo que la aparición de Freud y su teoría de la represión de los deseos como traumas entregaba un anhelado método científico, entre comillas. Una calma y base que prometía la cura para las psicopatologías, también entre comillas, de su tiempo, como la neurosis, histeria, entre las más importantes. Por lo que sumarse a Freud o irse en su contra era inevitable a principios del siglo XX, para quien sea que estuviera interesado en la salud del alma, o el autoconocimiento, o la psiquis, o como quieran llamarlo en realidad. Ese fue el caso de Jung, un joven suizo de la Suiza rural que entra a estudiar medicina y se especializa en la psiquiatría, ya que ésta mezclaba la biología, la naturaleza y el comportamiento de la mente humana. Pero la verdad es que Jung decide sus estudios para equilibrar los dos seres que sentía que habitaba. De alguna manera, en el fondo de mí siempre supe que era dos personas. Una era el hijo de mis padres, quien quería ir a la escuela y que era menos inteligente, atento, trabajador y limpio que muchos otros chicos. El otro era un adulto, viejo y de hecho escéptico. Desconfiado, lejano al mundo de los hombres, pero cercano a la naturaleza, la tierra, el sol, la luna, el clima, todas las criaturas vivas y sobre todo a la noche, a los sueños, a lo que fuera que Dios operara en él. Y digo Dios entre comillas. Ya volveremos a esta precisión y a esta dualidad. Jung, que fue un gran alumno en la universidad, rápidamente inicia a trabajar en un hospital y luego a dictar cátedras en la Universidad de Zúrich, donde aparte de ser profesor de planta, inicia una carrera como investigador. Es en este periodo en que escribe un libro, La psicología de una mente precoz, lo cual llama la atención de Freud, ya que se alistaba con su teoría de la asociación libre. Es tanta la admiración del trabajo de Jung por Freud que este último lo invita al joven suizo a su casa, a Viena. Todo esto que estoy contando lo cuenta Jung en su recomendadísima autobiografía Recuerdos, Sueños y Reflexiones. Libro ideal para iniciarse con este coloso. Bueno, es tanto el entusiasmo y el match intelectual entre ambos que tienen una conversación de 13 horas. La verdad es que Jung, como dice en esta autobiografía, le parecía pretencioso de su parte no nombrar a Freud en sus publicaciones, pese a que no estaba completamente seguro de alinearse con su teoría de la represión, el origen de un evento sexual traumático. Esto último le causaba una gran sospecha que se guardó para él mismo. Rápidamente Freud acoge a Jung como su discípulo, hacen charlas, viajan juntos. Incluso atraviesan todo el Atlántico en un viaje yendo a Estados Unidos para acudir a seminarios en un barco. Viajes en los cuales ambos se contaban y analizaban mutuamente sus sueños. Qué imagen esa. No sé cómo no hay hasta el día de hoy una pintura surrealista de eso, tipo de Chagall, Kandinsky o Magritte. En fin, resulta que si bien Jung compartía la importancia simbólica en los sueños, los vestigios arcaicos del ser que se manifestaban en el inconsciente, también en Jung crecía el escepticismo, esta unidimensionalidad sexual de Freud. Él no podía compartir que toda esta teoría de represión se simplificase a deseos sexuales reprimidos. Para Jung había mucho más que esto.
Mejor dejo al propio Carl narrar el sueño que dividió las aguas para siempre. Me encontraba en una casa de 2 pisos. El piso superior estaba decorado con un estilo moderno, luminoso y agradable. Mientras exploraba, decidí bajar al piso inferior. Este piso tenía una decoración más antigua, del siglo XVI o XVII, con paredes de madera oscura. Mientras exploraba este nivel, descubrí una trampilla en el suelo, la cual conducía a un sótano. Curioso, abrí esta trampilla y descendí por una escalera de piedra hacia el sótano. A medida que bajaba, notaba que las paredes eran cada vez más arcaicas, como si perteneciera a una época medieval. El ambiente era húmedo y las paredes estaban hechas de roca tosca. Al llegar al fondo, me encontré con una gran cueva, con restos de un edificio, como si fuera una especie de tumba. En el centro de la cueva había un altar primitivo, hecho de piedra, sobre el cual habían huesos humanos, 2 cráneos y una vasija hecha de arcilla. Claramente Jung le cuenta este sueño a Freud, pero sabiendo que éste estaba solo interesado en la última parte, en los 2 cráneos. Jung lo sabía, conociendo la teoría de Freud, que había ahí algún deseo reprimido de matar a alguien, y sabiendo que no estaba a su altura intelectual para rebatirle ese argumento, decide complacerlo diciendo que sí, era su esposa y su cuñada. Soldado que arranca sirve para otra guerra, dicen. Jung no se consideraba a la altura de su maestro en aquel momento, pero sabía que el primer piso bajando era su inconsciente. Mientras más profundo bajaba, más antigua y oscura la escena devenía. En la cueva descubrió restos de una cultura primitiva, de un mundo más primitivo que el ser humano mismo, un mundo el cual era apenas alcanzable o iluminado por la conciencia. Era la psiquis primitiva de los límites del hombre en la vida animal, la vida en las cuevas de los tiempos prehistóricos que antiguamente habían sido habitados por animales antes que los hombres lo reclamaran para ellos mismos. El sueño expresaba tiempos pasados y pasadas etapas de la conciencia. Lo cito: nunca pude estar de acuerdo con Freud con que el sueño era una fachada en la que detrás de ella yacía un significado escondido. Un significado ya conocido maliciosamente, por decirlo, retirado de la conciencia. Para mí, los sueños son parte de la naturaleza, los cuales albergan ninguna intención para engañar, sino para expresar algo de la mejor forma que puedan. Pero una nueva forma de vida no puede simplemente ser abandonada a menos que sea intercambiada o reemplazada por otra, y Jung estaba trabajando en aquello. Jung publica en 1913 Símbolos de Transformación, en la que menciona precisamente este sueño, ampliando el concepto del alivio, por Freud restringido netamente a lo sexual. Jung consideraba la libido como una energía psíquica general que no se limitaba solo a impulsos sexuales, sino que también se manifestaba de otras formas, en la creatividad, espiritualidad y búsqueda de significado, y presenta al mundo el concepto del inconsciente colectivo, un nivel más profundo de la psiquis que compartimos todos los seres humanos, compuesto por arquetipos y símbolos universales que no se derivan de la experiencia personal, sino que son inherentes a toda la humanidad, una especie de ADN psíquico comunitario. Freud de esta manera quiebra con Jung, el cual queda exiliado en el mundo académico, tildado de místico y poco serio. Todos los supuestos amigos y conocidos de este mundo le dan la espalda, pero a Jung no le importa porque ya se había anticipado esta respuesta. Jung, preparado para esto, se recluye en sí mismo, renuncia a la Universidad de Zúrich e inicia su confrontación con el inconsciente. Los años en que seguí mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había interrumpido en aquellos años, desde lo inconsciente, y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida. Pero el comienzo luminoso, que todo lo contenía, ya estaba allí. Esta época dio a luz el Libro Rojo.
Entonces, recapitulando, tenemos a un Jung exiliado académicamente en crisis, aislado en su casita en el lago y que necesita reinventarse. El libro rojo fue publicado póstumamente porque primero es una obra inconclusa según el propio Jung y segundo, e igualmente importante, por el temor a que su exilio se acentuara aún más por el mote de místico. Jung sabía que se metía en territorios en que podía terminar de ser despreciado definitivamente por sus pares con aspiraciones científicas de la psicología. Fue tal su determinación que indicó en su testamento, casi 50 años después de su quiebre con Freud, que el libro no fuera publicado, tal vez con el miedo latente que su obra fuera desprovista de validez académica. Su voluntad fue respetada a rajatabla hasta 1994, en que la comunidad de sus herederos deciden desclasificar material inédito, entre ellos el libro rojo. Este es un libro experimental en que Jung, a través de sus experimentos, intenta buscar esas imágenes sagradas, esas imágenes arcaicas. El libro rojo es su proceso de autoconocimiento, una obra de psicología con forma literaria, muy parecido a lo que hacía William Blake en estructura, en que mezclaba poemas con dibujos, con diseños, algo que se hacía más en la Edad Media. Cuando me separé de Freud, sabía que me estaba sumergiendo en lo desconocido. Más allá de Freud, después de todo, no sabía nada, pero había tomado el paso hacia la oscuridad. Cuando eso ocurre y luego ese tipo de sueños aparecen, uno siente como si fuera un acto divino. Los sueños para Jung eran intentos de resolver los conflictos morales del individuo. Como tales, ellos no apuntaban simplemente hacia el pasado, sino que también preparaban el camino hacia el futuro. Afirmó que tenían que existir mitos típicos que se corresponden con el desarrollo etnopsicológico, o sea, el estudio de la manera y el comportamiento del ser y de los pueblos. Jung denominó a estos mitos imágenes primordiales. Para él, los mitos eran vitales. Quien no los tuviera es un desarraigado, que no se haya sinceramente vinculado con el pasado, con lo ancestral, que siempre vive en él, ni con la sociedad humana actual. Pero a través de reafirmar que muchos de sus sueños habían mitos que se manifestaban en estas imágenes primordiales, se dio cuenta de su propia falta de mito. ¿Cómo podía tratar a sus pacientes sin el ejemplo, sin la ecuación personal del autoconocimiento a compartir? Ahí es cuando inicia su experimento más difícil. Jung comienza a tener varios sueños, fantasías, que le prueban la vida de estos mitos. Aquejado por solo poder experimentar estas imágenes en los sueños, busca inducirlas en la vigilia, en la vida despierta. Jung acompañaba sus apuntes y enfrentamientos con el inconsciente dibujando, y rápidamente se da cuenta que la regresión a la niñez y lo lúdico es vital. Por ejemplo, jugando en el lago, lanzando piedras y armando figuras, se da cuenta de la carga positiva que esto le remitía. Y si te está gustando el video, te invito a que te suscribas al canal haciendo clic en la campanita que me ayuda un montón para amigarme con el dios algoritmo. Desde ese entonces inicia a practicar frecuentes ejercicios vaciando su conciencia. Este procedimiento era claramente intencional. Recordaba que, bajo el umbral de la conciencia, todo estaba animado. Sin embargo, como es natural, Jung empieza a dudar de sí mismo. Se pregunta si está padeciendo esquizofrenia, justamente en una conferencia de esquizofrenia en Aberdeen, Escocia. Se pregunta y se dice, más que todo, voy a hablar de mí mismo, pensaba. Finalmente, al día siguiente de esta conferencia, ve en el diario que había iniciado la Primera Guerra Mundial. Jung venía hace meses siendo acosado por una seguidilla de sueños destructivos, en total 12 que habría considerado como precognitivos. 1 de octubre de 1913. Repetida visión de inundación y muerte de miles y una voz que dice que esto se volverá real. Otoño de 1913. Visión de un mar de sangre cubriendo las tierras del norte. 12 y 15 de diciembre de 1913. Imagen de un héroe muerto y el asesinato de Siegfried en un sueño. 25 de diciembre de 1913. Imagen del pie de un gigante pisando una ciudad e imágenes de homicidio y sangrienta crueldad. 2 de enero de 1914.
imagen de un mar de sangre y una procesión de multitudes muertas. 22 de enero de 1914. Su alma sube desde las profundidades y le pregunta si aceptará la guerra y la destrucción. Ella le muestra imágenes de destrucción, armas, militares, restos humanos, barcos hundidos, estados destrozados, etc. 21 de mayo de 1914. Una voz dice que los sacrificados caerán a la izquierda y derecha. 10 y 12 de junio. Sueño 3 veces repetido de estar en un país extranjero y no poder volver rápidamente por barco y al advenimiento de un frío glacial. Desde aquel momento, Jung inicia a creer que no estaba loco, ni padecía esquizofrenia, sino que el evento se le había comunicado por lo que él llamaba el inconsciente colectivo. En esa época, Jung vuelve a estudiar profundamente el Zaratustra de Nietzsche y toma a esta obra la estructura y estilo del Liber Novus, una parte del Libro Rojo. Ambos libros están divididos en cortos capítulos, con una estructura casi religiosa, con encuentros y desencuentros tipo salmos, tipo trovador. Pero con la diferencia que Nietzsche, quien proclamaba la muerte de Dios, el Liber Novus describe el renacimiento de Dios en el alma. Aquí es importante en el inicio Filemón, una figura del cristianismo que se le aparece en varios sueños, con alas y con un pescado y con un pájaro, un martín pescador. Filemón viene a ser su guía espiritual, el sabio, así como lo es Virgilio para Dante Alighieri o como lo es Zaratustra para Nietzsche. Su técnica para inducir las fantasías es la siguiente: practicar sistemáticamente la suspensión de la atención crítica, con lo que se produce un vacío de la conciencia. Uno comenzaba por concentrarse en un estado de ánimo particular, rabia, alegría, etc., e intentaba volver tan conscientes como fuese posible todas las fantasías y asociaciones que aparecían en conexión con él. El objetivo era permitir el libre juego de la imaginación, sin apartarse de aquel sentimiento inicial en un proceso asociativo libre. Luego continúa el testimonio de una paciente sobre cómo producir visiones. Bien, usted verá, estas visiones son muy vagas como para que yo sea capaz de decir algo al respecto. Ellas son solo el comienzo. Al principio, usted solo utiliza la retina del ojo para poder objetivar. Entonces, en lugar de conservar la imagen o forzarla a irse, usted solo debe mirarla. Ahora, cuando mira esas imágenes, usted debe aferrarse a ellas y ver hacia dónde la llevan, cómo cambian. Debe intentar introducirse usted misma en la imagen para convertirse en uno de los actores. Cuando yo empecé a hacer esto, veía paisajes. Entonces aprendí cómo colocarme a mí mismo dentro del paisaje. Y las figuras querían hablar conmigo y yo les respondía. La gente dice, tiene un temperamento artístico, pero era solo que mi inconsciente me estaba balanceando. Ya aprendí a actuar su drama, tan bien como el drama de la vida exterior, y por eso ahora nada puede lastimarme. He escrito 1000 páginas de material surgido de lo inconsciente. O sea, es suspender el juicio y pensar en una emoción como la rabia e intentar vaciar la conciencia. Ahí se van a aparecer imágenes a las cuales hay que aferrarse e intentar incluirse en el paisaje y ver cómo la escena dialoga con nosotros como una obra de arte. Va por ahí, permitir las asociaciones libres. Incluso Jung dice que se pueden llegar a escuchar palabras o ruidos. Es lo que ocurre con Filemón, con quien dialoga. Diálogos que están en el Libro Rojo sobre lo venidero, sobre el camino. Jung dice que uno debe tratar las fantasías de forma completamente literal mientras uno se encuentra involucrado en ellas, pero simbólicamente a posteriori cuando las interpreta. Y antes de que lo empiecen a llamar de, paranormalista, de espirista, ¿por qué es tan importante para él comunicarse con estos símbolos? Es porque lo inconsciente contiene la sabiduría y la experiencia de indecibles eras. Por ello, constituye un guía sin parangón. Es la sabiduría acumulada de todos los viejos de la tribu. Si este inconsciente colectivo le había mostrado ya su poder múltiples veces, anticipando un evento mundial como la Primera Guerra, ¿cómo no seguir escuchando esas voces? Pero para poder identificar estos símbolos, estas imágenes, Jung se da cuenta que debe empezar a estudiar los mitos, la historia de las religiones.
¿Quién podría entender en su sano juicio que este tipo con barba que se le aparece con alas y con un martín pescador era Filemón? Bueno, Jung ya había empezado estos estudios y más encima venía de una familia donde su padre era pastor protestante, por lo que la religión siempre fue importante en su vida. Solo de esa manera podía entender los sueños. Las imágenes primordiales y la naturaleza del arquetipo tomó un lugar central en mis investigaciones, y se me hizo claro para mí que sin historia no puede haber psicología, y ciertamente no puede haber psicología del inconsciente. Una psicología de la conciencia, por supuesto que se puede contentar con el material erigido de la vida personal, pero tan pronto necesitamos explicar una neurosis, requerimos una exploración clínica, la cual alcanza profundidades más hondas que el conocimiento de la conciencia. Como sea, Jung empieza a tomar resguardos ante estos ejercicios que lo agotan de sobremanera. La práctica del yoga lo ayudaba a balancear estos confrontes con su inconsciente, ayudando a que las emociones y fantasías se pudieran manifestar de manera pristina. También para Jung era vital tener un soporte en la vida real en medio de todos estos experimentos. El cable a tierra. Su familia era lo único que mantenía su sanidad. Esto fue lo que lo diferenció de Nietzsche, ya que éste no tenía la capacidad para atravesar el puente entre el mundo interno y lo que llamamos real. Jung por eso es muy consciente del peligro de la ilusión de profeta que trae lidiar con el inconsciente. Es el diablo que dice: desdeña toda la razón y ciencia, los mayores poderes de la humanidad. Eso nunca es apropiado, aun cuando nos vemos forzados a reconocer la existencia de lo irracional. Al final, su teoría del contenido manifiesto de los sueños, a diferencia de la de Freud con su teoría de los deseos, es un intento de comprenderse a sí mismo y de integrar y desarrollar los distintos componentes de su personalidad. Un intento por comprender la estructura de la personalidad humana en general, la relación del individuo con la sociedad actual y con la comunidad de los muertos. Por eso, el tema central del Libro Rojo es cómo Jung recupera el alma y supera el malestar contemporáneo de alienación espiritual, cosa que logra en última instancia permitiendo el renacimiento de una nueva imagen de Dios en su alma y desarrollando una nueva visión del mundo bajo la forma de una cosmología psicológico y teológica. Jung, como mencioné anteriormente, ya se había dado cuenta cuando niño, caminando en la naturaleza en su pueblito rural en Suiza, que una parte de él vivía en el presente y la otra estaba conectada con los siglos. Él comprende en que, en definitiva, hasta ese momento de su vida había servido al espíritu de su época, caracterizado por el uso y el valor, y había dejado la segunda personalidad, la adulta, la que llama el espíritu de las profundidades. Esto es importante. La personalidad 1, la que es hijo de sus padres, la mundana, el espíritu de la época, mientras que la 2 es la adulta, el espíritu de la profundidad. Por lo que este periodo puede ser visto como una regresión a los valores de la personalidad 2, a la del espíritu de la profundidad, a la integración de estas. Pero volvamos a la falta de mito, que es la razón de la búsqueda de Jung. Debido a esta falta, todo este libro es la tarea de su individuación, o sea, la transformación a un individuo único, al escarbar en sí mismo. Para eso se necesita la integración de la sombra y otros arquetipos que Jung va conociendo y encontrando en sus sueños, en los cuales a través de diálogos con esas figuras simbólicas que representan el inconsciente colectivo, puede llegar a integrarla en la conciencia, para recuperar así el valor de la imaginación mito-poética que se hallaba perdida en esta edad moderna. Jung es de la idea que vivimos en un mundo hipertrofiado de razón y que el animal apaleado y enjaulado irracional que somos también se está muriendo de sed. Como esos turistas de Europa del Norte, perfectos, puntuales, funcionales y productivos, en los horarios de oficina, claro, pero que en la tercera pinta de cerveza se transforman en bestias. Jung divide el inconsciente en el inconsciente colectivo, que es lo heredado, con un segundo inconsciente que es la parte de nuestra vida personal, el inconsciente personal. Jung se dio cuenta que habían símbolos y mitos que no tenían nada que ver con su vida. Ahí es donde se ve obligado a hacer esta diferencia entre el inconsciente personal y el colectivo,
o psiquis heredada. Al final, tal vez es más fácil pensarlo como un equilibrio entre lo racional e irracional. Jung ve que es ese desequilibrio lo que produce una explosión de las guerras, una necesidad de lo irracional. Es que los símbolos son la comunión entre lo racional e irracional. En este diálogo surge el arquetipo del sí mismo, que es distinto al yo. Mientras el yo es solo el sujeto de mi conciencia, el sí mismo es el sujeto de mi psiquis completa. Lo que incluye el inconsciente es mi totalidad, mi lado femenino, mi racionalidad, mi sombra, mi todo. La confrontación del sí mismo es una de las etapas para llegar a la individuación, integrar la totalidad de la psiquis a través de símbolos que unen lo racional con lo irracional. Vemos que Jung siempre está uniendo opuestos y para eso también tiene que integrar el hombre su lado femenino, el arquetipo del ánima, mientras que la mujer tiene que hacer lo contrario con el animus, su lado masculino. El libro rojo es la batalla entre el mundo de lo real con el mundo del espíritu de Jung. Pero más que un libro de autoconocimiento propio, fue la autoexperimentación que le permitió reformular la práctica de la psicoterapia, que ya no solo se ocupaba del tratamiento de la psicopatología, sino que se convirtió en una disciplina para permitir el más elevado desarrollo del individuo, al fomentar el proceso de la individuación. Jung continuó ayudando a sus pacientes a inducir fantasías en estado de vigilia. Jung aconseja a todos y todas que construyan su propio libro rojo, escriban sus sueños, describan sus fantasías y las dibujen. De esta forma se pierde la atracción y obsesión y miedo por estas imágenes y se integran en nuestra personalidad. ¿Por qué tenemos miedo a la oscuridad, por ejemplo? Este cuaderno, dice Jung, será nuestra iglesia, nuestro libro sagrado, a la cual siempre nos podremos volcar, el lugar silencioso del espíritu donde se encontrará la renovación. Estamos en constante transformación, siempre buscando lo venidero. Ahí, ya sea para el arquetipo del héroe, el de iniciación, el del sí mismo, Jung dice que en nuestra segunda mitad de la vida sentimos la necesidad de la cultura. Los individuos deben desplegar los aspectos no desarrollados y desatendidos de su personalidad en la primera mitad. Tal vez lo más poderoso de Jung y su libro rojo es la pertenencia del todo. El diálogo constante con el inconsciente colectivo, con la eternidad y los ancestros. Esa totalidad es lo que más me hace volcarme a él con respecto a Freud, por ejemplo, en reconocer que los sueños no solo son egoístas, sino que nos hablan también del mundo. Cuando miro hacia atrás y considero lo que pasó durante este periodo de mi trabajo con las fantasías, me parece como si un mensaje hubiera venido hacia mí con una fuerza abrumadora. Había cosas en estas imágenes que no incumbían solamente a mí, sino a muchos más. Fue ahí cuando cesé de pertenecer solamente a mí mismo, cesé de tener derecho a eso. De ahí en adelante mi vida perteneció a la generalidad. Y me veo en la obligación, por la extensión del libro y del contenido, tal como ocurrió con el episodio del segundo sexo de Simone de Beauvoir, de dividir este capítulo. En la próxima mitad seré mucho más explícito y iré capítulo a capítulo acompañando a Jung en este autodescubrimiento con su inconsciente. Y ya me voy despidiendo, pero antes déjame en comentarios si tú también recopilas tus sueños. Y si es así, si eres del team de escritura o team de dibujar tus sueños. Hasta la vuelta, chau.